Primer día de pretemporada, primer día de test en Bahrein ya completado y vaya día, nos ha traído noticias de todos los colores y algunos rumores también. Vamos a comentar sobre todo las noticias, pero tendremos que mencionar también algún rumor. Lo primero y primordial es que hoy ha sido el día Red Bull y vamos a empezar por las luces de Red Bull. Y las luces han sido el magnífico tiempo que ha puesto a Max Verstappen arriba en la tabla y con muchísima ventaja respecto a sus competidores. Tanta que no podemos ni creer que sea la verdadera distancia que hay entre Red Bull y los demás. Un 1:31.3 es una auténtica locura para un primer día de test. De hecho, ha sido 1,5 segundos más rápido que el mejor crono de Max Verstappen el año pasado, también en este circuito, en el primer día. ¿Qué hay de verdad? Bueno, lo que hay de verdad es que el coche obviamente va bien. Después de unos primeros rifirrafes en los que ha tenido mucho subviraje y que el coche iba mal, que se ha peleado con el nuevo RB20, lo cierto es que al poco tiempo Max ha empezado a rodar bien y bien y bien, y en tanda corta y en tanda larga y en tanda media y en todo. Así que es difícilmente evitable el tener que admitir que Red Bull vuelve a estar fortísimo. Y eso tiene mucho mérito porque el coche es apreciablemente distinto al RB19. Ya hemos hablado bastante sobre las jorobas que tienen al lado de las tomas de admisión, las tomas de aire en lugares peculiares, las entradas de aire verticales en los pontones, el tiburón que en los pontones para las entradas de aire que también tiene en sentido horizontal. Evidentemente el coche es audaz y ahora sabemos que también es rápido, y es rápido prácticamente desde el principio. Hay que aplicar la táctica Rosalén que decía yo en la tele el año pasado. Pues es demasiado pronto para decirlo. ¿Por qué? Porque es, por supuesto, solo el primer día y, sobre todo, nadie ha hecho una simulación de carrera completa y por tanto, hay que guardarse siempre una cierta duda, pero solo una cierta duda, porque la verdad es que le hemos visto en tanda larga ser rápido también al Red Bull. De hecho, es más demoledor el 1:34 que ha promediado Max Verstappen en una tanda de 7 vueltas que el 1:31.3 que ha conseguido al final del día como mejor crono. En cualquier caso, y hablando de ese 1:31.3, vamos a ponerlo un poquito en perspectiva. Es 1,5 segundos más rápido que el tiempo del día 1 en 2023 de Verstappen. Sí, por cierto, ha dado 142 vueltas, que son 15 menos que el año pasado, o sea que el año pasado también se estrenó dando muchísimas vueltas, con lo cual fiabilidad completa también del Red Bull RB20, pero a partir de ahí podemos hurgar un poco más. ¿Cuál fue el tiempo de la pole el año pasado aquí en Bahrein? 1:29.7, es decir, 1,6, 1,7 segundos más rápido que el tiempo que ha conseguido hoy Max, pero para los optimistas yo creo que hay que echar el freno, porque es probable que haya hecho esta vuelta rápida de hoy con unos 60 kilos, puede que hayan sido 70, puede que hayan sido 55, pero desde luego no iba muy descargado, eso es evidente. Y por tanto, apliquemos un factor corrector. Imaginemos que por cada 10 kilos son 3 décimas por vuelta. Pues los 50 que habría de diferencia entre una vuelta de Q3 normal con 10 kilos de combustible frente a los, vamos a hipotetizar que son 60 kilos que ha llevado hoy de combustible Max Verstappen, son 50 de diferencia por 3 décimas cada 10 kilos, estamos hablando de 1,5 segundos. Así que un coche en su primer día rodando en seco ha conseguido estar prácticamente en el tiempo de la pole, aplicando los factores correctores, pole del año pasado. Es muy rápido y punto. La cuestión es que me diréis, bien, muy bien, Verstappen es rapidísimo y tal, ¿y qué pasa con los demás? Pues esperad un momento, ahora vamos con los demás, pero creo que primero tendríamos que hablar también de las sombras de Red Bull. No todo han sido luces hoy en Red Bull, porque la rumorología en el paddock habla de que el final del caso Horner podría estar más cerca. Nosotros no podemos afirmar que el final está cerca, no sabemos si van a despedir a Horner, si no lo van a despedir. Lo que sabemos es de lo que se habla en el paddock, y de lo que se habla en el paddock es de que sí, de que hay un porcentaje elevado de posibilidades de que el final del caso Horner sea
comporte la salida de Christian Horner del equipo Red Bull. Evidentemente, ¿por qué nos hacemos eco en este vídeo de ese rumor? Porque es muy generalizado. Y no solo viene de que Viaplay, la cadena finlandesa, haya podido insinuar que Horner va a salir. Y digo insinuar porque también mucha gente decía, es que han dicho que va a ser despedido. Tampoco ha dicho eso Viaplay en Finlandia. Hay que matizar las palabras. Ha sido todo más suave que eso. Pero lo que es evidente es que el río está sonando. Ya veremos cuánta agua lleva. Y también es evidente que ha habido una reunión poco habitual en el exterior del motorhome de Red Bull al final de la jornada. Se ha juntado todo el equipo, han estado hablando, las caras han sido largas, no había revuelo, no había sonrisas, no había brindis. ¿Significa eso que van a echar a Horner? Pues sería absolutamente frívolo por mi parte decir eso, pero sí que hay que poner de relieve que ese tipo de reuniones no son habituales en el paddock después de un primer día de test. También había mucha gente que decía, es que Horner ha ido al circuito pero sin la ropa de Red Bull. No os fiéis de eso, Horner ha ido al paddock otras veces al principio de la pretemporada sin el atuendo de Red Bull, porque entre otras cosas pues puede que no se lo hayan podido dar o que no estuviera bordado o mil cosas que hayan impedido esto. Tampoco Adrian Newey lo llevaba y Adrian Newey no está bajo la sospecha de ningún caso turbulento, vamos a decir, de relación con otros empleados de Red Bull. Por tanto, y en definitiva, es evidente que ahí hay algo, pero no sabemos qué, y por tanto simplemente me limito a decir lo que he visto. Y bien, ahora sí, ¿qué pasa con los demás? Bueno, no voy a hacerlo más largo, sé que muchos vais a querer que hable primero de Aston Martin, porque Aston Martin el primer día del test del año pasado fue la gran revelación, fue la grandísima sorpresa. Ahora evidentemente Aston Martin es difícil que sea la sorpresa. Primero porque ya lo hemos visto conseguir muchos podios en el año 2023 y por tanto pues ahora ya no sería una sorpresa que estuviera muy bien. Lo que es evidente es que tampoco ha hecho nada especial. Lo que sí ha hecho es cumplir con el programa, sobre todo en el caso de Fernando Alonso, que ha dado 77 vueltas y ha hecho lo que nos anticipó el propio Fernando ayer. Salió con las parrillas, luego hizo tandas para controlar el aumento de temperatura en función de cuál era el capó que le montaban, por tanto ha podido probar varias especificaciones de capó trasero para la MR24 y a partir de ahí aún ha tenido tiempo, que ayer no lo tenía del todo claro, para probar una barra estabilizadora trasera distinta y hacer varias pruebas con las alturas del coche por la parte trasera también, en el eje trasero. Una cosa destacable es que Fernando en ningún momento, ni Fernando ni luego Lance Stroll, han hablado sobre la suspensión trasera, su funcionamiento, ninguna rareza. Y recordemos que el equipo Aston Martin está cambiando de esquema del pull rod del año pasado al push rod de este año, junto con la caja de cambios de Mercedes y su carcasa. Por tanto, en ese sentido podría decirse que es una buena noticia. Ha sido un día de fiabilidad para Aston Martin. Ciertamente, en el momento del cambio de piloto han tenido que quitar el suelo, han estado observando la parte trasera del coche por debajo. No sabemos exactamente qué, si ha sido batería, si ha sido algún tipo de pérdida de fluidos, no lo sabemos. Lo cierto es que han perdido tiempo. Lance Stroll ha salido con unos 40 minutos de retraso respecto al tiempo previsto y luego también durante su sesión ha tenido pequeños inconvenientes que le han impedido llegar hasta las 70 y pico vueltas que también quería dar el piloto canadiense y se ha quedado en 53. En cualquier caso, un día completo, un día más que razonable para el equipo Aston Martin, que no tiene malas noticias. Todo ha ido según lo previsto. Por supuesto, el equipo Aston Martin y todo el resto de los equipos de la parrilla andaban un pelín cabizbajos. Y es imposible evitar esa sensación cuando ves que Red Bull hace cosas que no están al alcance de cualquiera, que es más, que puede que no estén al alcance de nadie. Así que no hay que confundir esa pequeña desazón que puede haber
por ese motivo con que haya pasado algo malo o que la MR24 no esté a la altura. Por tanto, si el año pasado con Antonio Lobato a mi lado fui yo el cenizo, el pesimista, el que bajaba el suflé constantemente, pues hoy no me hace falta, ¿no? Porque no ha habido nada especial con el crono en la mano, pero bueno, ha habido tandas largas razonables, ha habido tandas cortas buenas. Obviamente no es momento todavía de sacar conclusiones y ahora voy a ahondar un poquito más en lo de las conclusiones. Ya he dicho que hasta que no tengamos pruebas de carrera, simulaciones de carrera completa, no tiene sentido que hagamos unas cábalas de dónde está cada equipo. Eso es evidente y lo comparten además los miembros de los equipos. Saben dónde empiezan a saber más o menos dónde están, pero en cualquier caso todos miran a mañana. Mañana sí va a ser un día importante en ese sentido, pero luego hablamos de mañana. Ahora vamos a cambiar de equipo, nos vamos del box de Aston Martin al que tiene al lado, al de Ferrari. ¿Cómo ha ido el día en Ferrari? Pues no ha sido un mal día en Ferrari. Han rodado los dos pilotos, por la mañana Charles Leclerc, por la tarde Carlos Sainz. Me consta que ha habido cambios de setup importantes durante el día, es decir, que no es solo un día de comprobaciones, un día de pruebas de máximos, de mínimos, lo típico que se hace en un primer día de test, sino que han tenido tiempo ya para trabajar un poco más con el coche, y en ese sentido me parece destacable la tarde que ha tenido Carlos Sainz. Carlos Sainz ha podido hacer tandas largas, razonablemente buenas, bastante cargado de combustible por lo que me ha llegado a oídos y por tanto las sensaciones son correctas, se siente cómodo en el coche, Charles Leclerc se siente bien también en el coche. Más o menos podríamos decir a bote pronto y a grandes rasgos que no estamos tan lejos del final de la temporada de 2023 en el equipo Ferrari. La pregunta es, ¿y no te estás dejando equipos por el camino, Cristóbal, que también son importantes? Pues sí, yo creo que habría que hablar del equipo McLaren. El equipo McLaren me ha gustado lo que he visto, especialmente una tanda de Lando Norris con el neumático C3, que ha sido comúnmente utilizado por todo el mundo y eso también nos ha quitado alguna preocupación. Y Lando ha hecho una tanda larga muy buena, mejor que la de Ferrari. Y aquí, obviamente, tengo que terminar, no puedo ir más allá porque no sabemos con qué carga de combustible ha hecho esa tanda. Eso, ¿cuándo empezaremos a saberlo? Una vez más, mañana, porque mañana hay pilotos que van a disputar su última tarde. Y su última tarde es la de apretar con un coche que cuando termine esta semana ya no van a volver a probar hasta el viernes del Gran Premio de Bahrein, que es la semana que viene. Así que lo bueno de estos test es que no se puede esconder nadie. Van a tener que sacar prácticamente, si no todo lo que tienen, prácticamente todo lo que tienen antes de ir al Gran Premio. Mercedes, ¿qué pasa con Mercedes? Los grandes tapados. Pues sí, han sido los grandes tapados. ¿Por qué? Porque han sido raros en su modus operandi. Las vueltas, las tandas cortas son muy poco representativas, han estado muy lejos. Y en las tandas largas, sin embargo, en un momento de la tarde, George Russell de repente sacó buen tiempo. Por tanto, ayer hablábamos mucho de Mercedes y hoy yo creo que hay motivos para seguir teniendo un ojo puesto en las flechas de plata. ¿Qué pasa por detrás? Pues han pasado muchas cosas, pero no muchas muy destacables. Ese segundo que había ganado Williams, ¿lo ha ganado o no lo ha ganado? Pues no lo sabemos porque han tenido un día un poco ajetreado, salida de pista, problemas con un palier, tiempo perdido en boxes. Es pronto para juzgarlos. Lo que está claro es que mañana va a ser un día mucho más interesante en ese sentido, que yo creo que es importante que no nos desanimemos, que pueden pasar muchas cosas todavía y que incluso teniendo en cuenta o considerando que Red Bull esté por delante de todos,
Luego hay mucha parrilla por detrás de Red Bull, hay que ver cuál es el orden real entre ellos. Ahora mismo, es que no quiero ni decirlo, ¿no? Pero entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren, va a haber mucho tomate y a partir de mañana vamos a saber más cómo sabe ese tomate. Gracias a todos por estar ahí, os esperamos mañana no solo en el vídeo equivalente a este que haré al término de la jornada, sino también en el directo de Twitch de soymotor.com, con Tomás Slaffer, con Jorge Iglesias y con muchos invitados que irán pasando durante el día. También pasaremos Antonio Lobato y yo para comentar lo que a Antonio le van contando, porque él se ha tenido que quedar en Madrid, y yo pues lo que voy sacando en mis paseos, en mis largos paseos por el paddock y también por la pista. Así que nada, gracias por estar ahí y mañana más.